Hablamos de interseccionalidad, ¿no? ¿Qué retos enfrenta una mujer que además vive en el ámbito rural y que además experimenta alguna cuestión de salud mental? Es evidente que el patriarcado, el capacitismo, el cuerdismo cruzan nuestras vidas, nuestros cuerpos cada día, ¿no? Y es un reto sobrevivir a todo ello. Nosotras, en el proyecto que hoy venimos aquí también a comentar, ¿no? Lo que ponemos encima de la mesa es un reto clave y fundamental, que es la visibilidad. Pero la visibilidad sin tópicos, sin prejuicios, ¿no? Evidentemente, cuando tienes un diagnóstico o un problema de salud mental, la etiqueta de desaliñada, no capaz, etcétera, anula absolutamente cualquier propuesta construida en positivo, en lo social y que proviene de las mujeres.